esta tarde es cómo manejar la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de preocupación, es un sentimiento de miedo, de nerviosismo extremo, de desánimo, de decaimiento, como dicen en el pueblo, se siente bien caído, algo así, ¿verdad? Los días que vivimos son días difíciles, definitivamente, pero la iglesia del Señor siempre ha vivido días difíciles. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice así. Primero de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios, ¿eh? Y esa es la versión Reina Valera que nosotros usamos. Pero la versión traducción al lenguaje actual dice así: así que pongan sus preocupaciones. Escuchen cómo se traduce aquí en esta traducción. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Gloria a Dios, ¿verdad? La preocupación, hermanos, genera angustia emocional, pero eso es algo normal. Es una reacción humana natural que afecta a la mente y afecta al cuerpo, pero tiene una función importante, y es una función de supervivencia. La ansiedad es diferente. La ansiedad es esa preocupación extrema. La ansiedad provoca angustia severa. Es esa angustia. Entonces, cuando el cuerpo y la mente reaccionan al peligro, a la amenaza, eso es natural. Entonces una persona siente sensaciones físicas de ansiedad cuando nos exponemos a un peligro. Cuando una persona, por ejemplo, pasa por un evento como un accidente, que son eventos que uno no tenía contemplado, ¿verdad? Cuando una persona pasa por situaciones como un asalto, por ejemplo, que son cuestiones fortuitas, son cosas que estaban fuera del control, pero hay cosas que están dentro. Son cosas que se pudieron haber evitado, ¿verdad? Y entonces siempre van a generar problemas. Pero cuando llevamos, entonces, repito, toda esa ansiedad y entonces uno siente esa reacción de que el ritmo cardíaco y la respiración se van acelerando y todo el cuerpo entra en una rigidez. Y todas esas reacciones afectan el estómago, afecta, hermanos, todo el organismo. Esas sensaciones, como dije, son parte de la respuesta del cuerpo en ese sentido de supervivencia, de huir o de luchar. Es porque en nuestro organismo, los riñones, hay una parte que genera algo que se llama adrenalina, que es lo que nos sirve para estar alerta, en un estado de alerta. Hay una ansiedad que es normal. Por ejemplo, tener que enfrentar un examen. Los muchachos que están estudiando y que ya acaban de finalizar su año de colegio o de universidad saben que esto es así. Sobre todo como la cultura nuestra, donde dejamos todo para último momento. Entonces los hipotes están estudiando hasta último momento. Por supuesto, no todos son así, ¿verdad? No todos son así. Pero eso, hermanos, genera ansiedad, preocupación. Una fecha especial, por ejemplo. ¿Qué tal cuando una persona se va a casar? Dentro de toda esa felicidad que hay, y bueno, en el caso de las mujeres que son más emotivas,
dentro de toda esa felicidad, hay un estrés también, ¿no es cierto? Hay una ansiedad. Y de repente, en la medida que se va acercando esa fecha, las cosas van apretando más, porque todo tiene que hacerse ya con mucha precisión. Y total es que hasta último momento, ya los que nos casamos, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando, y los que se van a casar y los que se van a casar, pues tienen que organizarse bien para evitar ese tipo de estrés o de ansiedad. Por ejemplo, alguien que va a tener una presentación en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Yo recuerdo, a veces teníamos que presentar, en la oficina teníamos que presentar algún proyecto y teníamos fecha para presentar ese proyecto o para terminar ese proyecto, ¿verdad? Y uno, con todo el ajetreo y el afán, siente la presión, ¿verdad? Y a veces hasta cuesta poder conciliar el sueño. Esas son ansiedades, digamos, normales, ¿verdad? Que desencadenan toda una serie de reacciones en el cuerpo, en la persona. Pero cuando le llevamos a un caso extremo, y hay personas así, que por diversas situaciones lo llevan al extremo, y entonces comienzan a tener complicaciones de tipo físico. Por ejemplo, si no se sabe manejar esas presiones, esa ansiedad, el resultado podría ser, yo conozco personas que comenzaron a padecer de presión arterial alta. Hay personas que desencadenaron en una insuficiencia cardíaca. Otras personas desencadenaron en una diabetes, en una depresión, en una ansiedad. Entonces, todo esto es el día a día. Esto es lo que nos toca vivir en el día a día. Las presiones económicas. Y así, hermanos, puedo seguir enumerando muchas cosas. Pero déjenme decirle algunos síntomas. Esos son, digamos, síntomas físicos. Son reacciones del cuerpo. Pero ¿qué de la reacción espiritual? ¿O qué hablar o qué decir de los síntomas espirituales? De la ansiedad, porque también en el sentido espiritual lo podemos mencionar en el sentido negativo y en el sentido positivo. Hablemoslo ahorita en el sentido negativo. Por ejemplo, Proverbios 11:15. Vean esto. Dice Proverbios 11:15. Dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. ¿Qué les parece? Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Y en una traducción que mencioné hace un momento, que es la traducción TLA, traducción de lenguaje actual, gracias. Dice así: si te comprometes a pagar la deuda de un desconocido, te metes en grandes problemas. ¿Qué les parece? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque personalmente yo he vivido esto. Uno, por querer hacerle bien a alguien, por querer apoyar a una persona y por querer congraciarse y por querer ayudarle a alguien necesitado, a veces cae en estas situaciones. Entonces, y por supuesto, hay situaciones en donde nosotros podemos y tenemos que apoyar, pero a veces gente que es desconocida, bueno, no totalmente desconocida, pero un compañero de trabajo. Y personalmente he conocido casos donde alguien le hizo el favor de servirle de fiador a un compañero, una compañera de trabajo, y luego no pagó.
Ay, y entonces se pone, o sea, uno ve en la práctica esto. Si te comprometes a pagar la deuda de un desconocido, te metes en grandes problemas. Entonces dice, evita esos compromisos y vivirás tranquilo. Proverbios 11:15, traducción, lenguaje actual. Pero hablemos, estoy hablando en el sentido negativo. Uno puede caer en esas situaciones. Ahora, ¿qué decir de la ansiedad o la presión que las personas le meten o le ponen a veces al matrimonio? ¿No es cierto que los matrimonios también pasan por presiones, hermanos? Pasamos por diferentes situaciones que aprietan, ¿verdad? Y esto me hace llevarles, oír a lo que le aconteció a la primera pareja. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? En Génesis capítulo 3 y versículo 10 dice, cuando el Señor vino a buscar y comenzó a llamar y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Entonces, en Génesis 3:10 dice la respuesta que le dio Adán. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esa es una de las reacciones de las personas que tienen ansiedad. No tiene idea cuántas personas han tenido que administrar a causa del miedo. Y sobre todo cuando caemos o cuando nos vemos enfrentados a la muerte. Miren, el mundo entero vive en este momento un problema de miedo. Estaba pensando, por ejemplo, creo que son 46 millones de personas que han sido contagiadas por el COVID. Creo que por ahí anda la cifra en estos días. 46 millones de personas. Pero no sé cuántos millones de muertos a nivel del mundo. Ahora, cuando una persona me dicen que tiene, le hacen el examen y resultó positivo, ¿qué tal? Mire, nosotros pasamos esa situación. Aquí, en nuestro país, cuando estuvimos en cuarentena, estuvimos sin poder salir, pues, con la libertad que ahora tenemos, salvo las precauciones que hay que guardar y que hay que tener, pero fue una cosa tremenda. Y había un bombardeo tremendo todos los días, mañana, tarde y noche, hacia ese problema de la mortandad que estaba y todavía está. Pero la gente se da cuenta que tiene que seguir su vida. Pero mis hermanos, nosotros pasamos un evento, una situación en nuestra congregación donde hubo una serie de contagios. No sé si ustedes se recordarán, hace algunos meses. Bueno, resulta que cuando yo recibí la primera llamada de hermanos que estaban con ese problema del COVID, nosotros habíamos pasado por eso, todavía estábamos en eso. ¿Saben? Tuvimos una reunión con el equipo de pastores y en esa reunión, hermanos, fue la última que tuvimos así, digamos, no normalmente, pero no digo que ahí nos contagiamos, ¿verdad? Pero por alguna razón, esa misma semana nos enfermamos. Claro, unos tuvieron una reacción mucho más dramática que otros. La esposa del pastor Robles estuvo bastante delicada, ustedes se dieron cuenta, estuvo hospitalizada. Y con un problema bien serio por la insuficiencia en sus pulmones, ¿verdad? No estaba
funcionando normal. Y de ahí pues, el pastor Escalante estuvo bastante delicado también, bastante grave. Pero miren qué bendición, porque otro de los pastores muy cercano, inmediatamente, bueno, en esa ocasión tuvimos la Santa Cena, y el domingo lo hicimos de forma virtual, y nosotros sin saberlo estábamos bastante delicados. Mi esposa en esa ocasión no pudo salir conmigo ni mi hijo porque estaban enfermos, ¿verdad? Pero yo solo les pedí que oraran por el pastor Escalante, pues, de mi familia y eso. Pero este pastor que yo les menciono, amigo muy cercano del pastor Robles, inmediatamente terminó la reunión, le llamó y le dijo: el pastor, lo que tiene él, el pastor es tal cosa. Le preguntó los síntomas, es tal cosa. Así que vaya, mire, ahí le va a llegar bueno, no sé cómo se pusieron de acuerdo, pero 2 tratamientos. Uno para que se lo vaya a poner a él y otro para que se lo ponga a usted. Por cómo va a ir. Y fue así. Y estuvo bastante complicada la situación. Pero esas son presiones las que yo personalmente le digo. Viví situaciones como, por ejemplo, yo no me podía concentrar para orar. Aparte de lo físico, ¿verdad? El problema de la fiebre y todas esas cosas, pero aparte de eso también, yo recuerdo cuando comenzaba a orar, no podía concentrarme. De repente mi mente estaba totalmente desenfocada en otra cosa. Y decía: ¿y esto qué me pasa? Son cosas así. No se lo puedo explicar, no sé, no tengo una explicación de qué es lo que sucedió, por lo menos conmigo, no sé. Pero lo que sí le puedo decir, no, dije yo, tengo que comenzar a orar. Y el Espíritu Santo pasaba todo mi periodo de oraciones, eran así, orando en lenguas, porque no podía orar. Y tenía que hacerlo porque tenía que ministrar a gente. Nuestra gente estaba, enfermaron unos, enfermaron otros y otros. Ay, hermano, hubieron hermanos que les tocó así como ambulancia, ¿verdad? Estar de un lugar para otro, ¿verdad? Unos con víveres, otros con medicinas y otros. Fue cosa tremenda. O sea, vivimos esas cosas. ¿Saben una cosa? Cuando la gente nos comenzó a llamar, ya casi nosotros estábamos de salida de la enfermedad y le pudimos decir a los hermanos: no tenga temor, no tenga miedo, vamos a enfrentar esto, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese fue nuestro mensaje, y lo decíamos con propiedad, con fe, con convicción, y por la gracia de Dios. Hermanos, pasamos esa situación, fue como una ola, ¿verdad? Que se para la iglesia. Fue tremendo. Lo mismo les pasó a los pastores Robles también. Entonces, pasamos todas esas situaciones, el miedo. Pero ahora vayamos a esta situación que viven los matrimonios. El primer matrimonio estaban ahora enfrentando una situación que era totalmente desconocida para ellos. Ellos no tenían miedo, porque ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 11, dice, el versículo 3, que en su presencia hay plenitud de gozo. Eso es lo que tenían. Delicias a su diestra para siempre. Entonces vean, pero ahora ellos estaban enfrentando esto, así que dicen: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y luego dice: porque estaba desnudo y me escondí. Mis amados,
esta situación siguen viviendo muchos matrimonios. Hay causas que meten mucho estrés, mucha presión, mucha preocupación o mucha ansiedad a los matrimonios, y a veces son causas innecesarias. O sea, pudimos haberlas evitado. Hay situaciones que no se pueden evitar. Si un niño nace enfermo, eso no se puede evitar. Amén. Pero hay situaciones que sí se pueden evitar. Ahora yo pregunto, ¿con Adán y Eva se pudo haber evitado? Claro que sí. Entonces veamos, ¿cuáles fueron las causas? Dios había dicho, no comas del fruto del bien y del mal, porque el día que de él comieres, de cierto morirá. Esa era una orden, ¿sí? Entonces ahí tenemos la causa principal, se llama desobediencia. Y cuando los matrimonios entran en esta situación de desobediencia a los principios de la palabra de Dios, entonces van a haber consecuencias. Entonces, las causas, la desobediencia, ¿qué más? Rebelión. Se rebelaron contra Dios. Primero lo hizo Eva, y luego Eva hizo participar a Adán, pero Adán no estaba obligado. Él decidió también rebelarse. Entonces, la rebelión. ¿Qué más? Otra causa, actuar fuera de la voluntad de Dios. Y los matrimonios muchas veces actúan así. Saben o están conscientes que lo que van a hacer no es correcto. Sin embargo, entran en esos jueguitos y actúan fuera de la voluntad de Dios. Otra causa, falta de visión. A veces no tenemos una visión clara. Por ejemplo, ¿a quién le había dado las instrucciones Dios? Fue a Adán, ¿no es cierto? Adán tuvo que haberse las transmitido a Eva, ¿cierto? Pero parece que no tenía mucha claridad ella, ¿no les parece? Entonces, cuando falta claridad en la visión que como matrimonio debemos o tenemos, ese es un portillo que se puede abrir. ¿Por qué? Porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Porque uno hace una cosa y el otro hace otra. ¿Qué otra causa encontramos? ¿No les parece que hubo falta de comunicación? No digo que Adán no le pudo haber enseñado, pero no hubo una comunicación efectiva. Y eso sucede también en los matrimonios muchas veces. Y son causas inclusive de, no solo de desunión, sino de separación. No solo de problemas, sino de separación y hasta de divorcios. Entonces, vean, estas son las causas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, lo dice aquí, miedo. ¿Y sabe que hay muchos matrimonios que actúan así también? Porque si se descubren las cosas que ya se hicieron, tienen miedo. Y a veces son cosas que se pueden evitar. ¿Qué más? Consecuencias. Ansiedad. Entraron en una ansiedad innecesaria, porque el miedo es consecuencia de la ansiedad. ¿Qué más? Vergüenza. Se vieron desnudos, ¿verdad? Y eso es lo que sucede muchas veces en los matrimonios, cuando las cosas han sucedido en mí, pero si se dan cuenta, ¡ay, qué vergüenza! ¿No es cierto? ¡Qué vergüenza! Consecuencias. Otra cosa, duda. Y hay matrimonios que tienen este problema. Ya están dudando. Es que yo quizás no lo amaba. Es que yo quizás me casé porque...
Duda. ¿Qué es la duda? Pérdida de la fe, pérdida de la confianza. Es que yo ya le tengo desconfianza. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Pérdida de la herencia. ¿O no lo sacaron del huerto? ¿Y saben qué es terrible? Muerte. Porque el día que de él comí en el desierto, muerte. Hay principios que la Biblia nos enseña para evitar estas situaciones en los matrimonios, para evitar caer en estas situaciones. Número 1. He hablado de las causas, he hablado de las consecuencias, y ahora hablemos, porque nuestro tema es cómo. ¿Cierto? ¿Cómo manejar la ansiedad? Muy bien. O la preocupación, o lo que sea, como ustedes le quieran llamar. Número 1. Segunda de Corintios capítulo 6 y verso 14 nos da un consejo para aquellos que están por casarse o por tomar una decisión para casarse, o que están desesperados por casarse. Pero tal vez no estén a punto de casarse, sino que están más desesperados. Con el perdón de las personas, yo he escuchado en nuestro país que algunas personas dicen que si no me deja el tren, no se desesperen. Miren, segunda de Corintios capítulo 6 y verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es un principio que funciona para los matrimonios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Así que es un consejo para aquellos que todavía no se han casado. Examine, vea, no crea que cuando la persona o cuando usted le diga sí y después se case, entonces lo va a convertir. Yo he visto casos que sí suceden. Yo no digo que no, pero esos son casos excepcionales. Pero el principio son excepciones a la regla, ¿verdad? Pero el principio es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Y nos va a evitar una serie de cosas. He visto casos de hermanitas que han estado después en serios problemas y me dicen: ay, si yo le hubiera escuchado a mis papás, o hermanos que me han dicho así, si a mí me lo dijeron, no quise escucharle a mis papás. Entonces, si alguien todavía está a punto de, examínelo. Es decir, examine si esto aplica con usted. Si ya está casado o casada, aquí viene el principio que la Biblia nos dice. Malaquías 2:15. Uno es antes de y el otro es después de. Amén. Malaquías 2:15 dice: no hizo él, hablando de Dios, uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahí está el propósito del matrimonio y de los hijos. Buscar una descendencia para Dios. Y entonces viene el consejo: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Hola? ¿Sí?
no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y esto aplica para las hermanas también. ¿Sí? No ser desleales para con su esposo. La lealtad, la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad hacia la esposa, la fidelidad del esposo hacia la esposa. ¿Sí? Esto lleva honra. Hebreos 13:4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es el lecho sin mancilla? ¿Qué quiere decir mancillar? Mancillar en una definición práctica es ensuciar. El matrimonio es honroso y no se debe de ensuciar, sino que se debe de honrar. Y está hablando del lecho, ¿sí? Que es la cama. Y no está hablando solo en el sentido de la cama propiamente. Ah, pues no, entonces yo puedo ser desleal con mi esposa en otra cama. No. Está hablando de deshonrar el matrimonio. Hombres y mujeres, ¿sí? Casados y casadas. Presentes y ausentes. ¿Hola? Muy bien. Pero una cosa más. La presión. O sea, puedo seguir ampliando, pero dejámoslo ahí. Pero tengo que avanzar. ¿Qué hablar de la ansiedad que se le mete a veces, o que uno le mete o le impone al grupo familiar? Sí, he hablado de la ansiedad en el matrimonio, ¿cierto? Pero hablamos ahora de la ansiedad que le ponemos a veces, la presión innecesaria que le ponemos al grupo familiar, donde todos somos afectados. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de Lot? ¿Se acuerdan? Bueno, Lot era un hermano, sí, porque era un hermano, que vivió en la época de Sodoma y Gomorra. ¿Y ustedes saben cuál era la actitud de las personas en Sodoma y Gomorra? Dentro de los problemas principales de Sodoma y Gomorra se menciona: 1. No socorrió al hambriento, al pobre y a la viuda. 2. Abundancia de pan. 3. Pues mire, eran ciudades prósperas. 3. Dice que tenían saciedad de ocio. El ocio es un problema. Como estoy hablando de las familias, tengo que mencionar estas cosas. ¿Qué más? La injusticia. Entonces, esos son, digamos, los pecados principales que sucedían en Sodoma y Gomorra. Bueno, Lot fue a parar allí con toda su familia. Ahora, pregunto una cosa: ¿pudo haber evitado Lot esa situación? Sí. Claro que sí. Si Abraham le dijo: si tú te vas a la mano izquierda, yo me voy a ir a la mano derecha. Si tú te vas a la mano derecha, yo me voy a ir a la mano izquierda. No era que que Abraham había puesto su mirada en Sodoma y Gomorra. No. Él estaba dando opciones porque él confiaba en el Señor. Lot fue el que tomó la decisión. ¿Pero por qué lo hizo? Porque subió a un monte y vio la llanura de Sodoma y Gomorra y le pareció que era como el huerto del Edén. ¡Qué bendición! ¡Qué prosperidad hay allí! Porque es cierto, ¡qué prosperidad hay allí! Y entonces, cuando llega a vivir allí, se da cuenta de la presión que había en esa ciudad hacia ellos. De
alguna manera no tenían que encajar, pero hicieron que encajaran las cosas. Porque, mis amados, cuando la visión falla, cuando no hay una visión clara y cuando los principios no están bien establecidos en las personas, entonces podemos bajar los estándares y podemos negociar con el mundo, y ese es un problema. Y eso es lo que le pasó a Lot con su familia. Así es que, bueno, ustedes conocen la historia. Los ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra, pero llegan. No voy a ahorrar lo que sucedió con Abraham, que tuvo que interceder por él, pero llegan a la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, le dice: escapa por tu vida. ¿Tienes alguien aquí? ¿Alguien más? Y todavía salen a buscar a los yernos. Eran los prometidos de los hermanos. ¿Se acuerdan del principio que hablamos para los solteros? Uno de los principios, ¿cuál era? No os unáis en yugo desigual. Vean, aquí cuando los ángeles llegan, les dice: escapen por su vida. Y todavía las preocupan: fulano, me voy a despedir de fulano, no, lo voy a ir a llamar. Nada, no querían nada con el Señor, no tenían visión. Ellos eran los que habían descendido tanto y habían perdido la visión. Entonces, al final, los ángeles presionan para que salgan. Y cuando salen de la ciudad, entonces, Lot, dice la Biblia en Génesis 19:30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo. ¿Qué le dice la palabra miedo? Ansiedad. Amén. Ansiedad. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Repito la pregunta que hice hace un momento: ¿se pudo evitar esto? Sí se pudo, pero ya estaban ahí. Y entonces veamos una vez más las causas: pérdida o falta de una visión celestial. Mientras caminó con Abraham, Lot tenía una visión. Abraham, dice el libro de Hebreos, que tenía una visión. Él buscaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Lot iba con él. Pero la visión la tenía Abraham. Cuando Lot se separa de él, se queda sin visión. Y estas son las consecuencias. Esas son la causa. Ya voy a hablar de las consecuencias. Entonces, vean, falta de visión celestial, hermano. Por más que quiera, no, lo voy a decir de una forma diferente. Lo voy a decir por amor de Dios, mantengan fresca esa visión del Señor en su familia. Mantengámonos con nuestra familia, aunque parecemos disco rayado, pero recordémosles. Y estas palabras las escribirás en las puertas, en vuestras manos, en el frontal. O sea, todo siempre debe de estarle recordando la visión celestial, porque ese fue uno de los problemas que tuvo Lot. Entonces, otra de las causas: la pérdida de los principios y valores. La familia ya no tenía valores, ya no tenía principios que antes sí tenían cuando andaban o caminaban con Abraham. Ahora ya no. ¿Qué otra cosa? Pérdida del temor de Dios. Vean cómo una cosa lleva a la otra. Ellos ya no tenían temor de Dios. ¿Y qué más? Compromisos. Ellos hicieron compromisos con el mundo.
cuando la familia se compromete con cuestiones mundanas. Tenían compromiso con el mundo. ¿Qué otra cosa? Otra de las causas, falta de discernimiento. No entiendo por qué las familias a veces no tienen ese discernimiento que se necesita para tomar decisiones. Y son permisivos. Ahora, por supuesto, hay que saber balancear. Amén. Porque esto es como saber afinar las cuerdas de la guitarra. Si yo no la estiro como debe ser, va a estar distorsionada. Pero si yo la estiro demasiado, ¿qué va a suceder? Entonces necesito sabiduría. Por eso la Biblia dice, la mujer sabe, aquí es donde viene la sabiduría del matrimonio. La mujer sabia edifica su casa. A la necia con sus manos la derriba. Y hablando de los hombres, la carta de Pedro dice, maridos, vivir con ellas sabiamente. Necesitamos sabiduría. Porque si no, la falta de discernimiento nos va a llevar a tener compromiso con el mundo. ¿Amén? Bueno, para cerrar hoy, y vamos a continuar después, veamos qué nos dice la palabra de Dios para la familia. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Estos son principios que ayudan a evitar, a meterle, a poner ansiedad sobre la familia o sobre los miembros de la familia. Dice, hijos, Efesios 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿De qué nos habla? Obediencia, sujeción y también añadámosle respeto a la autoridad. ¿No les parece? Los hijos necesitan aprender estos principios de obediencia, de sujeción y de respeto a la autoridad de la madre y a la autoridad del padre. Y no solamente a la de ellos, sino a las autoridades en general. Yo no avalo las cosas que hacen las autoridades algunas veces, pero no me corresponde a mí venir y pelear con esas cuestiones y hablar y enseñarle a mis hijos. Tengo que enseñarles a ellos lo que es justo, ¿sí? Para que ellos aprendan a discernir. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice para los hijos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Y aquí se añade algo más. Con promesa. ¿Cuál es la promesa? Te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. ¿No les parece? Dios ha prometido bendecir a los hijos que honren a los padres. ¿Sí? Y luego viene el consejo para los padres. Pero hasta aquí los padres están codeando a los hijos, ¿verdad? Oí. Aprender, entender. Ahora van los hijos. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. A veces veo que las personas son provocadores por la falta de sabiduría, por la falta de discernimiento, o a veces por la falta de carácter. Y oiga, porque hay que tener cuidado. Como no estoy hablando de la disciplina para los hijos, sino que está hablando de otro tema. Pero a veces yo veo que los padres son hoy tenemos padres que son, yo veo que hay dos extremos a veces, ¿verdad? Uno, o son demasiado estrictos. Bueno, nosotros venimos de una generación así. Ay, mis amados.
me enseñaron mis padres que yo me explicaban las cosas y con una mirada yo debía de entender. Por ejemplo, estaba pequeñito y me dijeron, cuando nosotros tengamos visita, usted no tiene que estar ahí. Esas son pláticas de mayores que a usted no le interesan. Vaya. La segunda vez era una mirada. Y uno debería de entender, porque si no, mis amados, se han perdido ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos por un extremo, no tenemos que ser demasiado estrictos con nuestros, hay que enseñarles. Tienen que, pero por otro lado tenemos padres que son permisivos con sus hijos. Pero bueno, sigamos. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, dice, ¿cómo? Criándolos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es amonestación? Consejo. ¿Sí? Consejo. ¿Qué es disciplina? Bueno, implica castigo físico, sí, porque la Biblia dice que la vara es para los padres del necio. Y dice que lo castigue con vara que no va a morir. Es cierto, así dice el libro de los Proverbios para con los hijos. Pero también hay que enseñarle, no solo se trata de castigar. Hay otras formas de disciplinar, pero el consejo es criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Pero el apóstol Pablo también a los colosenses les escribe esto. Colosenses capítulo 3 y versículos 17 al 21. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, si cada miembro de la familia se comprometiera con esto, sería otra cosa nuestra familia. ¿No les parece? Padre, madre, hijo, hija, sin importar la condición social ni la condición económica, sin importar nada de eso, sin importar la edad. Pero dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí viene, casadas. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Conviene a la mujer que tenga esa sujeción hacia su esposo. Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis groseros, ásperos con ellas. Equilibrado, ¿verdad? ¿No les parece? No seáis ásperos con ellas. Y luego vienen los hijos. Hijos, una vez más, obedeced a vuestros padres en todo. Y dice, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor. Y luego, padres, una vez más, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen, para que no se desalienten. Así que, déjeme decirle esta tarde para terminar. Creo que las olas del mar llamado mundo se han agitado por una pandemia, por la crisis económica, por el desempleo, por la corrupción que hay en muchos segmentos de la sociedad, por las crisis en las cuales las familias están viviendo o están atravesando, las crisis que los matrimonios enfrentan. Pero en los próximos años veremos todavía mayor ansiedad. Dice Lucas capítulo 21 versículos 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. Eso es ansiedad.
¿sí? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. Eso es ansiedad. Desfalleciendo los hombres por el temor, ansiedad, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero luego, eso es Lucas 21, 25 y 26. Pero luego nos vamos al versículo 28 y ese es el consejo para la iglesia del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La iglesia del Señor debe estar tranquila, libre de estas ansiedades, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que Dios bendiga a nuestros hermanos esta tarde.